Buenos días. Primero, darle las gracias a la Sociedad Colombiana de Odontología por esta invitación y a Alberto Domingo por haberme invitado a darle esta conferencia a todos ustedes. El tema que me corresponde es sedación y emergencia en el endoscopio digestivo. Hace unos 20 minutitos estaba aquí en el monitor al lado, me escuchaba en la asamblea de la Sociedad de Odontología refiriéndose al tema de la sedación, de las implicaciones legales que tiene hoy en día este tema y nos vemos con el ambiente revuelto. Yo pienso que pues, es un tema que está ocasionando otro año de discusión permanente. Acá donde ya hablan del Ministerio de Salud en muchas partes, porque están muy preocupados con este tema de quién debe dar la sedación y quién no. Entonces, entrando en materia, podemos decir que son los temas que va a tratar por introducción, definición, nivel de sedación, elementos que participan en la sedación, fármacos, el arte de sedar, complicaciones en la sedación y las conclusiones. Podemos decir que, por hacer un poco de historia, los procedimientos endoscópicos, cuando se nos va a alcanzar por primera vez visualizar directamente el estómago, eso fue hasta 1981 aproximadamente. Durante muchos años, hasta 1956, más o menos, se utilizaban muchos instrumentos que eran rígidos y casi todos los procedimientos, menos en esta época, se hacían todo con anestesia general. En 1956 se patentó la fibra óptica para endoscopia y a partir de este momento pues las cosas comenzaron a cambiar. Ha habido en estos años mucha evolución con respecto a las técnicas de acceso a cada uno de los sitios que persiguen endoscopistas y los equipos se han ido modernizando constantemente hasta llegar hoy en día a los videoendoscopios que tenemos hoy en día, que son de excelente visión, excelente manejo, y lo cual facilita mucho el acceso a los diferentes órganos que se persiguen con esto. La endoscopia digestiva es un procedimiento invasivo que puede ocasionar molestias y dolor, lo que genera gran ansiedad a los pacientes. Durante mucho tiempo, los procedimientos endoscópicos se realizaron sin sedación, a tolerancia del paciente. Durante los últimos años, digamos 20 años, 25 años atrás, se hacía mucho con anestesia tópica. Posteriormente, muchos endoscopistas, un poco más osados, decidieron colocarle algo de sedación, asumiendo ellos la responsabilidad, obviamente utilizaban drogas donde sintieran ellos algo de seguridad para ellos mismos y para el paciente. Sin embargo, en los Estados Unidos se hacen aproximadamente 1.100.000 de endoscopias al año, entre colonoscopias y esófago-gastroendoscopia. De estas dos, la que más se realiza es la esófago-gastroendoscopia, y este procedimiento aún en muchas partes del mundo se realiza sin sedación, siendo esto que es un procedimiento que ocasiona mucho disconfort a los pacientes. Gracias a Dios, pues en los Estados Unidos casi todos los procedimientos son con sedación, pero aquí en Colombia, aquí en Barranquilla específicamente, ya hace ya más o menos 14, 15 años, la sedación la estamos dando a anestesiólogos y las cosas pues repercuten en el bienestar del paciente ya. La sedación y emergencia en procedimientos digestivos hace parte del gran grupo de procedimientos que se conocen en anestesia como anestesia para procedimientos fuera del quirófano, lo cual, cuando se administra una buena sedación por una persona que sepa de esto, se ve reflejada en el confort y la tolerancia de los pacientes hacia la misma. Definiendo un poco lo que es sedación, tenemos que hablar un poquitico de lo que es la palabra sedar. Sedar no es más, según la Real Academia Española de la Lengua, es sosegar, apaciguar, calmar. Entonces, sedación se define como el acto de sedar, es decir, proveer al paciente la tolerancia a procedimientos incómodos o dolorosos, sean estos de tipo diagnóstico o intervencionista, los cuales son inducidos por fármacos. Teniendo claro esto, lo que es la definición de sedación, la Sociedad Americana de Anestesiología creó los niveles de sedación, que van desde el nivel 1 hasta el nivel 4. El nivel 1 se conoce como ansiolisis o sedación mínima, y el nivel 4 como anestesia general. Se pasa por el nivel 2, que es sedación moderada o sedación consciente, y el nivel 3, que es la sedación profunda.
Vamos a ver un poco a cada uno de estos niveles. El nivel 1 de sedación mínima, el nivel 1 y el nivel 2 se consigue casi siempre con un solo medicamento. El nivel 1, el paciente cuando está sedado, es un paciente que tolera el procedimiento desagradable, hay indiferencias en el entorno, mantiene una adecuada función cardiorrespiratoria y conserva reflejos de defensa de la vía aérea. Su capacidad de respuesta ante una orden verbal o estimulación táctil se mantiene activa y hay menor impacto de seguridad sobre el paciente. Estos pacientes con sedación mínima son los que vemos muy tranquilos, muchas personas los ven con los ojos abiertos, despiertos, y estos pacientes están tranquilos hacia el entorno, no les incomoda nada, pero tienen algo de nivel de sedación que les permite esa tranquilidad. Esto se consigue con un solo medicamento, de pronto el que más se usa para esto es el midazolam. El nivel 2 de sedación también es con un solo medicamento. En este la vía aérea rara vez queda comprometida. Hay respuesta débil a comandos verbales y táctiles y la ventilación espontánea es adecuada. La función cardiovascular también se mantiene en estos pacientes adecuadamente. El nivel 3 de sedación, que se llama sedación profunda, en este quizás ya no se hace con un solo medicamento, sino que se hacen con 2, algunas veces con 3 medicamentos. En este, para estimular al paciente, para poder ver la respuesta, hay que hacer estímulos repetidos y dolorosos para obtener algún tipo de respuesta. La vía aérea puede que requiera intervención y la ventilación espontánea puede ser inadecuada. La función cardiovascular se mantiene usualmente en estos pacientes. El nivel 4 de sedación, que se conoce como anestesia general, este es de dominio exclusivo del anestesiólogo. En este no hay ningún tipo de respuesta a los estímulos dolorosos. La vía aérea requiere intervención, la ventilación espontánea está afectada, la función cardiovascular puede estar comprometida y estos pacientes casi siempre están intubados. Entonces, básicamente nosotros a esta hora de la mañana vamos a hablar de los 3 primeros niveles. Este lógico no entra prácticamente en el tema. Aquí vemos la gráfica que creó la sociedad comparando la respuesta vía aérea, ventilación espontánea y la función cardiovascular con respecto a la sedación mínima, moderada, profunda y anestesia general. En esto de la sedación hay una serie de elementos que ustedes que de pronto están permanentemente en contacto con el paciente, las que trabajan en la parte que son auxiliares de enfermería o son enfermeras que están en este tema constantemente, hay una serie de elementos que participan en la sedación. Entre estos tenemos el paciente, el procedimiento, el monitoreo, el endoscopista, el auxiliar, el anestesiólogo, la persona que aplica la sedación y los fármacos. Vamos a tratar uno por uno y veremos la importancia que tiene. Primero el paciente, que es el más importante en el evento. El paciente, hay una serie de parámetros que entran a afectar de una u otra forma en que la sedación sea un éxito. Tenemos primero que todo la edad. La edad de los pacientes no es lo mismo sedar a un paciente anciano que un paciente joven o un niño. Los pacientes ancianos tienen lo que se llama el volumen de distribución de las drogas disminuido. Entonces estos pacientes se duermen con mucha facilidad y hay que tener en cuenta que cuando uno utiliza drogas, medicamentos para sedar en los ancianos, siempre tiene que ser muy baja dosis muchas veces. Claro que una vez se lleva sorpresas. Mientras que el niño es todo lo contrario. Los niños menores de 1 año tienen el volumen de distribución de las drogas aumentado, su porcentaje de agua corporal también es alto y estos niños se duermen con mucha dificultad. Otro tema importante que no tiene nada que ver con la edad, sino con el paciente mismo, es la susceptibilidad. Uno puede observar pacientes jóvenes, 30 años, sanos completamente, y de pronto un paciente se duerme con una droga y llega otro paciente de las mismas características y no se duerme. Eso es la susceptibilidad que tiene cada persona y eso es, no lo puede uno percibir ni determinar. Eso es la dosis, la respuesta que tenga el paciente ante el medicamento que uno le coloque. Por eso en sedación, las drogas no son por dosis por kilo de peso, sino por titulación. Uno va colocando de a poquito y observa la respuesta. El otro elemento son las experiencias en sedación. Hablo de experiencias en sedación cuando un paciente, por ejemplo, se somete constantemente a procedimientos endoscópicos. Pongamos el ejemplo, un paciente que tiene una estenosis en el esófago, que requiere, por ejemplo, dilataciones esofágicas,
Este paciente es un paciente que va a requerir muchas sedaciones para poder dilatar ese esófago y que llegue a un nivel de dilatación que le permita vivir su vida en el día a día. Estos pacientes en este transcurrido de las dilataciones se someten a muchas sedaciones, muchísimas sedaciones, y uno se da cuenta que entre más sedaciones se le dan, más dosis van a requerir, más medicamentos necesitan. Muchas veces uno se queda corto con estos pacientes y eso se debe al exceso de la repetición y repetición de las drogas. Quizás dado esto porque ellos tienen el metabolismo hepático acelerado y ellos metabolizan las drogas muy rápidamente. El otro aspecto de los pacientes que interviene mucho es el nivel de estrés. Esos pacientes que llegan muy ansiosos, muy nerviosos a los procedimientos, estos pacientes van a requerir de pronto más dosis, quizás por la susceptibilidad con que vienen, por la predisposición, pero uno ve en la práctica que los pacientes cuando llegan muy ansiosos, muy nerviosos al procedimiento, quizás requieren más sedación. El otro elemento son las enfermedades coexistentes y sus tratamientos. Me refiero específicamente a enfermedades como el síndrome de apnea del sueño. Cuando uno ve a un paciente que le dice yo tengo síndrome de apnea del sueño, uno tiene que tomar ciertas medidas. Si esa persona con su sueño normal del día a día se obstruye la vía aérea y tiene dificultad para respirar, imagínense lo que pasaría con un paciente con síndrome de apnea del sueño cuando uno le induce el sueño por drogas, donde no puede uno revertirle el sueño enseguida. Esos pacientes con mucha facilidad hacen depresiones respiratorias. Por eso pongo esta gráfica aquí, porque esta es una paciente con unas características especiales, una micronatia, una distancia de la tiroides al mentón, tiromentoniana, muy reducida, y esta es una paciente con la experiencia, nada más verla, ya uno sabe que puede tener problemas con un paciente con estas características. Y ustedes se dan cuenta, uno toma las medidas, a todos les coloca oxígeno para prevenir y uno encima alerta ante cualquier situación que se presente porque son cosas que uno no puede prevenirlas. Otro tipo de patologías son los pacientes que están en cuidado intensivo con cualquier tipo de shock, que están hospitalizados y que digamos estén en la fase ya de resolución del shock, que necesitan procedimientos endoscópicos. Estos pacientes llegan a la sala de endoscopia todavía con algo de estabilidad y la habilidad a muchos medicamentos que se utilizan para sedación. Entonces hay que tener muy en cuenta esto porque hay pacientes que vienen de las unidades de cuidado intensivo y que uno tiene que sedarlos y uno además le coloca un poco de droga y el paciente se deprime con mucha facilidad. Son muy lábiles a los medicamentos que producen sedación este tipo de pacientes. Aquellos pacientes también, pacientes psiquiátricos por ejemplo, que son pacientes que reciben crónicamente muchas drogas para su manejo de su enfermedad psiquiátrica, también tienen metabolismo hepático muy acelerado y quizás estos pacientes requieren más medicación que un paciente normal. Otro aspecto importante son las alergias. Siempre a los pacientes que van a ir a la sedación hay que preguntarle antecedentes de alergias. Específicamente cuando se utiliza el propofol, hay que preguntarle si hay alergia a la soya o al huevo. Estar atentos a cualquier reacción alérgica y manejarla cuando se requiera. El otro punto o elemento que participa en la sedación es el procedimiento como tal. El procedimiento hay que tener en cuenta si es programado o urgencia. Cuando el paciente viene programado, es un paciente que viene con el estómago completamente vacío, programado para su evento. Viene de su casa muchas veces, no hay ningún problema con él. Cuando el paciente viene de urgencia, la cosa es a otro precio. El paciente de urgencia se considera siempre con el estómago lleno. Estos pacientes no solamente traen el estómago lleno, sino que a veces vienen con hemorragias digestivas altas y vienen acompañados de sangre. El estómago o el colon, la parte que se vaya a estudiar. Entonces, no es lo mismo ser un paciente programado con un paciente de urgencia. Existen muchos riesgos en los pacientes que se van a llevar a urgencia, por ejemplo. Existe el riesgo de que broncoaspire el paciente, o que haya más complicaciones, o que haya más hipotensión, porque de pronto llegan con algo de estabilidad hemodinámica. Entonces, la sedación varía de los procedimientos más sencillos como la gastroscopia, colonoscopia, polipectomías, dilataciones esofágicas, ecoendoscopia, CEPRE, ligadura de gases, ligadura de hemorroides y muchos otros procedimientos de que no los nombro aquí. Estos son los más comunes, donde la sedación no es lo mismo sedar un paciente por una esófago gastroduodenoscopia que para una CEPRE. La profundidad anestésica, el nivel de sedación varía mucho. Usualmente en una esófago gastroduodenoscopia
con una sedación moderada es suficiente, pero cuando uno va a hacer una CEPRE, la sedación debe ser profunda. Y si miramos esta gráfica que la puse aquí a propósito, en este país estamos haciendo una CEPRE, la CEPRE es combina el procedimiento endoscópico con el procedimiento radiológico. Y si miran al paciente va boca abajo, con unos equipos radiológicos encima de él, donde ante una situación de urgencia, de emergencia, puede tener unas dificultades para manejar, para tener acceso a la vía aérea. Estos pacientes todos deben vivir con oxígeno y la sedación debe ser segura tanto para el paciente como para la persona que la aplica. O sea, utilizar drogas que produzcan menos depresión respiratoria para que el paciente tenga seguridad y uno también. Recordar que estos pacientes que vienen de parada CEPRE, muchos vienen con enfermedades concomitantes, vienen muchos de la unidad de cuidados intensivos, muy descompensados, y todo eso es necesario tenerlo en cuenta. Cuando el paciente viene muy descompensado, las CEPRE se deben hacer en decúbito lateral. Es mucho para el seguro, para el paciente y para la persona que aplica la sedación. El otro elemento es el monitoreo. El monitoreo en la sedación facilita muchas cosas. Los 4 monitores básicos para la sedación son el oxímetro de pulso, el cardioscopio, el tensiómetro y la cardiografía. El oxímetro de pulso, digamos, es el que más se utiliza en nuestro medio, no es el que permite identificar más rápidamente cuando hay alteraciones en la ventilación, pero sí permite orientarnos rápidamente y tomar medidas rápidas cuando comienzan a haber bajas en la saturación de oxígeno. Uno siempre observa que por muy baja que sea la dosis de sedante que utilice uno, casi siempre observa en el oxímetro de pulso que hay disminución de la saturación. Uno puede que lo acompañe un nuevo oxígeno, todo depende de la seguridad que tenga la persona que aplica la sedación y del paciente que está acostado en la camilla. El cardioscopio te permite identificar durante el procedimiento de la sedación si el paciente tiene antecedentes de arritmia ya de por sí, pues ya uno sabe que el paciente los tiene. Pero hay casos en que el endoscopista, por exceso de sustracción o de manipulación de las vísceras del intestino, se generan reflejos vagales. Y estos reflejos vagales se traducen automáticamente en bradicardia en los pacientes, y uno tiene enseguida que, como anestesiólogo o persona que sea que está acompañando el evento, tratar de revertir el cuadro, decirle al gastroenterólogo que suspenda un momento el procedimiento, le colocan el medicamento hasta que la arritmia cede. Y la cámara y el tensiómetro de pulso también se utiliza para pacientes que vienen con inestabilidad hemodinámica o para tener control permanente sobre la presión arterial. La camografía nos ayuda mucho al control sobre la ventilación del paciente. La camografía, por los cambios camográficos, cuando el paciente entra en depresión, uno va a observarlos, y la camografía desafortunadamente no la cuenta uno en todos los sitios para ver sedación, pero te permite a ti identificar más rápidamente cuando hay alteraciones en la ventilación. El otro elemento es el endoscopista, y en esto, en el éxito de la sedación, la experiencia que tenga el endoscopista, el manejo de las técnicas sobre cada uno de los procedimientos y los equipos que utilice van de una u otra forma a interferir en los efectos de la sedación, de tal manera que la experiencia, los equipos y la técnica muchas veces hacen que el paciente requiera más sedación o en cuanto menos sedación, y de acuerdo también a la tolerancia que tenga el endoscopista sobre esto. El auxiliar en el endoscopio es fundamental. Las enfermeras que colaboran en los procedimientos endoscópicos deben tener mucha experiencia, deben conocer cada uno de los procedimientos que se realizan en endoscopias digestivas, y debe haber un acompañamiento oportuno. Muchas veces en las colonoscopias el endoscopista le pide al auxiliar que le colabore, le presione el abdomen para poder muchas veces avanzar el endoscopio, porque hay dificultades técnicas. Siempre este acompañamiento debe ser oportuno. La buena auxiliar o el buen auxiliar que esté con el endoscopista debe adelantarse a los pasos y saber qué hacer ante una colaboración que necesite el paciente. Aparte de eso, el endoscopista tiene que traer ciertos materiales, a veces las pinzas para tomar muestras, la asa para hacer polipectomía, o todos estos elementos. Y si es una persona que conoce el tema, todo esto va a repercutir en el nivel de sedación que muchas veces uno requiera. Porque la sedación también va muy ligada con el tiempo. Entre más rápido sea el procedimiento, menos sedación, y esto influye mucho.
El otro elemento es el anestesiólogo o persona que aplica la sedación. Aquí también hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. El anestesiólogo o la persona debe conocer muy bien todos los procedimientos endoscópicos, saber qué tan dolorosos o molestos para el paciente son y de esta manera definir qué tipo de sedación aplicarle. Debe tener también mucha experiencia en sedación. Aunque ustedes no lo crean, los anestesiólogos no todos saben sedar. Yo particularmente en mi experiencia me ha pasado que colegas anestesiólogos que por X motivo les toca hacer un procedimiento de sedación que no es usual en ellos, me han llamado a preguntarme qué me sugieres tú para esto. Entonces yo le digo que cuéntame sobre el paciente, qué tiene, qué antecedentes tiene, todos estos elementos y le doy una asesoría verbal. Pero realmente la experiencia en endoscopia, en sedación, se adquiere dando esto todos los días, porque ya uno comienza a identificar muchas cosas de estos elementos que le he dicho yo, que le facilitan a uno como los anestesiólogos, sean los pacientes. Una cosa fundamental es el manejo de las complicaciones. Lo más común que observa uno cuando hace sedaciones en endoscopia es las depresiones respiratorias. El manejo de la vía aérea es un tema que tiene sus dificultades. No todas las personas saben manejar la vía aérea, no todas las personas saben cómo ventilar a un paciente con una máscara simplemente, no todas las personas saben cómo colocar una cánula de hielo. Y uno siempre que esté en sedación debe tener estos elementos mínimos a la mano ante cualquier evento adverso que uno tenga. Todas estas máscaras faciales, que a través de este orificio, de este elemento que está aquí, tiene un orificio a través del cual se introduce el endoscopio. Entonces el paciente puede estar bien ventilado, en caso que lo requiera, y el endoscopista puede hacer su procedimiento. Todas las cánulas, cuando están haciendo colonoscopia, el paciente pues ya no tiene el control sobre la vía aérea completamente, pero cuando es gastroscopia, el control no lo tiene uno. Cuando hay sospecha de riesgo alto de posibles complicaciones, siempre agregar este elemento. Y el anestesiólogo debe tener muchos conocimientos farmacológicos de todas las drogas que se utilizan en sedación. El otro elemento que hace parte de esto que hay que tener muy en cuenta son los fármacos. Lo manejo en forma independiente porque yo no voy a hablar de farmacocinética y farmacodinamia de las drogas. Voy a hablar básicamente de elementos que tienen importancia para la sedación. El primer hidróxido voy a hablar de los más comunes utilizados hoy en día en sedación. Primero hablemos del midazolam. El midazolam es una benzodiazepina, es la más ampliamente usada en el mundo. Es un sedante hipnótico no analgésico, produce amnesia, puede ocasionar depresión respiratoria e hipotensión. Algunos casos de agitación que se conoce como efecto paradójico. Aunque ustedes no lo crean, este sedante, en los pacientes ancianos sobre todo, a veces hay agitación y es desencadenado por esta misma droga. Todas las drogas en sedación deben ser tituladas y a mayor edad, menor dosis. El midazolam viene en presentación de 5 miligramos y de 15 miligramos. La dosis titulada se debe comenzar entre 0.5 a 2 miligramos y cada minuto agregar 1 miligramo. La duración de acción, recordar que está entre 1 y 3 horas y hay una droga que revierte la benzodiazepina que es el flumazenil. El flumazenil, la dosis de 0.2 a 1 miligramo niveloso. Y la duración de acción del flumazenil es de 1 a 2 horas. Esto lo comento para que tengan en cuenta que a veces uno tiene que revertir con flumazenil. No es lo usual, eso más que todo se utiliza en cuidados intensivos, pero a veces puede que tenga una situación de emergencia, toca recurrir a esta. Hay que tener en cuenta que la vida media de midazolam es de 1 a 3 horas y la del flumazenil es de 1 a 2 horas. Se han reportado casos de resedación después de que la vida media del flumazenil pasa. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para evitar complicaciones. El otro fármaco es la meperidina. La meperidina es un opioide sintético, es coadyuvante, es decir, siempre debe ir acompañada de una benzodiazepina por lo general. Es agonista de los receptores mu, produce analgesia supraespinal y espinal. Puede producir somnolencia y letargo y en algunas ocasiones produce náuseas y vómitos, como la gran mayoría de los opioides. Puede producir depresión respiratoria e hipotensión. La meperidina tiene poca acción sedante,
Por eso siempre hay que combinarla con una benzodiazepina por lo general. Y la dosis descitritulada se puede iniciar con 10 a 30 miligramos combinándola con la benzodiazepina. El otro fármaco es el fentanil. Fentanil también es un opioide sintético, es un analgésico potente y tiene acción coadyuvante. Recordar la muy no
Inducido o una patología de la que venga del centro hospitalario donde esté, puede llegar con hipotensión. Las arritmias que les comenté también ahorita, la flebitis puede ser encadenada por drogas, como por ejemplo el propofol, que produce que es irritante venoso. La anafilaxia, que es una sorpresa, el paciente le coloca una droga a uno y de pronto el paciente comienza a presentar cambios hemodinámicos marcados de hipotensión. Aquí no lo ve mucho uno, pero cuando hay anafilaxia, un shock anafiláctico, hay pérdida de control de esfínteres, hipotensión marcada, sudoración, palidez. Entonces, hay cosas que uno no las prevé, pero se pueden presentar. Como conclusiones, podemos decir que la sedación es un arte y como tal va muy de la mano con la persona que la aplica. Requiere mucho entrenamiento. La elección del tipo de sedación varía de acuerdo a las características del paciente y el tipo de procedimiento. Se debe considerar la tolerancia individual y las comorbilidades, siempre tener en cuenta la experiencia del endoscopista y el anestesiólogo. En caso de endoscopio de urgencia y en la CEPRE, se recomienda el uso de sedaciones más profundas, incluyendo en casos particulares la anestesia general. Particularmente, yo pregunto, los que están aquí, ¿alguno coloca sedación en endoscopia? ¿Ninguno de ustedes coloca sedación? Ok. De todos modos, si todos son enfermeros o están trabajando en el área de endoscopia de vía digestiva, yo les recomiendo pues acompañen tanto al endoscopista como al anestesiólogo, porque a veces en los procedimientos de la esofágogo gasto de endoscopia, que es donde la vía aérea
hay interferencia por el instrumento del endoscopio cuando entran, colaboren y pretiendo un poquitico la cabeza, en algunos casos levantando el maxilar para mejorar la ventilación del paciente. Aprendan a hacer esto y van a colaborar mucho en el que el paciente tenga mejores resultados y menores posibilidades de complicaciones. Muchas gracias.